Comenzamos una serie de estudios sobre algunas verdades fundamentales que creemos como cristianos y de forma particular algunas verdades que abrazamos nosotros como una iglesia bautista, como una iglesia reformada. Y la semana pasada el hermano Iván nos dio una introducción sobre las 5 solas, estas verdades que han sido resumidas en 5 frases muy conocidas seguramente por muchos aquí. Y estas frases son solo la Escritura, solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe y solo a Dios la gloria. Y debido a que todas estas frases o lemas comienzan con esa palabra solo y que en latín es sola o algún derivado de esa palabra sola, se le conocen a estas 5 frases como las 5 solas. Son 5 enseñanzas que se resumen en esas frases. Y el día de hoy vamos a comenzar estudiando la primera de estas verdades, de estas solas. Y esta primera sola es la sola Scriptura, que significa, evidentemente, solo la Escritura. Solo la Escritura. Y vamos a comenzar viendo una definición de esta frase. Sola Escritura significa que solo la Escritura es la autoridad suprema o final e infalible sobre lo que debemos creer y obedecer para glorificar a Dios. Voy a repetir esa definición. Sola Escritura significa que solo la Escritura es la autoridad suprema o final e infalible sobre lo que debemos creer y obedecer para glorificar a Dios. Y particularmente debemos de notar esta parte, que es la autoridad suprema o final. No estamos diciendo que es la única autoridad que tenemos en nuestra vida. Sabemos que Dios ha establecido diversas autoridades para diferentes esferas de nuestra vida y para que la sociedad pueda funcionar de manera correcta. Por ejemplo, en la familia, Dios le ha dado autoridad a los padres sobre los hijos. En el ámbito civil, Dios le ha dado autoridad a los gobernantes sobre una nación, sobre un territorio. En la iglesia, Dios le ha dado autoridad a los pastores para guiar a la grey de Dios y enseñarle la palabra de Dios. También en los trabajos los jefes tienen autoridad sobre sus empleados, sobre sus subordinados, etcétera. Incluso en las ciencias y en las artes puede haber algún tipo de autoridad, es un poquito diferente, pero puede haber algún grado de autoridad en expertos, en eruditos, incluso en libros u otros materiales. Así que hay diversas autoridades en nuestra vida, en nuestra sociedad, pero el punto principal de la sola Escritura es que la Escritura está por encima de todas esas autoridades. Todas las autoridades que Dios ha dejado están subordinadas a la palabra de Dios. Cuando alguna autoridad como la que ya hemos mencionado, como los padres, el gobierno, los jefes, etcétera, contradicen o niegan la palabra de Dios, entonces obviamente debemos de someternos a la Escritura y no obedecer o creer aquello que otras autoridades dicen contradiciendo la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de sola Escritura, estamos hablando de un tema de autoridad final o autoridad suprema o autoridad máxima. Eso es lo que nos debe de quedar bien claro. Sola Escritura habla de la autoridad final o suprema. ¿Quién es la autoridad suprema para nuestra vida, para nuestra fe? ¿Quién tiene la última palabra en esos asuntos? La respuesta es solo la Escritura, solo la Escritura. Históricamente este principio cobró relevancia durante el tiempo de la Reforma Protestante. Aunque quizás los reformadores nunca usaron esta frase de manera literal y no hicieron panfletos y pancartas que decían sola Escritura o algo así, ciertamente los reformadores y los teólogos
que les siguieron a ellos afirmaron este principio, afirmaron esta enseñanza de forma particular contra los católicos romanos, para refutar la enseñanza católica romana. ¿Y qué es lo que enseñaban los católicos romanos? Bueno, ellos decían, es verdad, la Escritura la tenemos por una autoridad suprema, una autoridad máxima, porque es la palabra de Dios. Ellos no negarían eso, pero ellos decían, no es solo la Escritura, es la Escritura junto con la tradición, junto con la enseñanza que la Iglesia ha transmitido a lo largo de los años y junto con quizás también la enseñanza que el Papa pueda dar cuando ejerce su función como supuestamente pastor y maestro de la Iglesia universal, cuando habla ex cátedra, se le llama. Todo eso, entonces, ellos dicen, no, sí, la Escritura es máxima autoridad, pero junto con ella, la Escritura no está sola, está junto con la tradición, la enseñanza de la Iglesia. Y esto está explicado de manera muy clara en la Enciclopedia Católica, que dice así: las Sagradas Escrituras, por tanto, no son la única fuente de revelación que Dios haya dado a la Iglesia. A la par con las Escrituras está la tradición. A la par con la tradición, a la par con la revelación escrita está la revelación oral. Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas. Este fue el primer campo de controversia entre los teólogos católicos y los reformadores. Entonces ahí vemos cómo ponen a la par a la Biblia con la enseñanza de la Iglesia, la Escritura con la tradición o la enseñanza de la Iglesia, particularmente de la Iglesia católica. Y, por ejemplo, enseñanzas como las indulgencias, que fue el tema de la Reforma Protestante, pero posteriormente temas como el purgatorio o la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, no están en las Escrituras, pero cuando uno trata de argumentar con un católico romano, bueno, es que eso no está en la Biblia, él va a decir, sí, tienes razón, pero no solo creemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad en cuanto a lo que debemos creer, tenemos también la tradición, la enseñanza de la Iglesia, y la enseñanza de la Iglesia nos ha transmitido enseñanzas como el purgatorio o la asunción de María en cuerpo y alma. Entonces, allí es donde está el problema, es un problema de a quién consideran ellos la autoridad máxima en cuanto a lo que debemos creer y obedecer. Y los reformadores, obviamente, protestaron en contra de esto y dijeron, no estamos de acuerdo, no es así, solo la Escritura es la autoridad suprema sobre nuestra fe y nuestra práctica. Y esto es, esta protesta, este grito de los reformadores está muy claramente ejemplificado en las famosas palabras que Martín Lutero dio ante la Dieta de Worms en 1521 y que también quizás la hayan escuchado, pero me gustaría volverlas a citar. Martín Lutero dijo ante ese concilio: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Y eso es lo que entonces Martín Lutero dijo ante ese concilio, que él no iba a someter su fe a lo que los concilios o el Papa dijeran, sino solamente a la palabra de Dios. Vemos allí ese principio de la sola Escritura. Solo la Escritura es nuestra autoridad final o suprema de lo que debemos creer y obedecer para glorificar a Dios. Y siguiendo a los reformadores, como Lutero, también los post-reformadores, los que vinieron años después de ellos,
siguieron afirmando el principio de sola scriptura. Y, por ejemplo, 170 años después encontramos en nuestra propia confesión de fe de 1689 este principio de sola scriptura. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la primerísima frase de nuestra confesión. Capítulo 1, párrafo 1 dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ahí vemos ese principio de sola scriptura, pero también en el capítulo 1, párrafo 10 de nuestra confesión dice lo siguiente: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura, entregada por el Espíritu. En dicha Escritura así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Entonces vemos allí en capítulo 1, párrafo 10, como el juez supremo es la Santa Escritura. Ahora, vamos a ver en segundo lugar por qué la Biblia, por qué la Escritura es nuestra autoridad máxima, nuestra autoridad final. Primero, la Biblia, la Escritura, es nuestra autoridad suprema porque Dios es su autor. La Biblia tiene esta autoridad porque su autor es Dios. En otras palabras, porque la Escritura ha sido inspirada por Dios, es que tiene autoridad divina. Cuando olvidamos que Dios inspiró la Escritura, que Dios inspiró a hombres para escribir su palabra, preservándolos del error, también perdemos de vista que las Escrituras tienen autoridad suprema. Y vemos esta enseñanza de la inspiración de las Escrituras en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando Pablo dice allí que la Escritura es inspirada, no solamente está diciendo que Dios le dio una buena idea general a los escritores de la Biblia para que luego ellos meditaran y escribieran sus opiniones vagamente inspirados por Dios. Habla de que Dios mismo exhaló las palabras que encontramos en la Escritura, salieron de la propia boca de Dios. Así que cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios, estamos realmente escuchando la misma voz de Dios hablándonos con toda autoridad. Así que la Biblia es nuestra autoridad suprema porque Dios es el autor de ellas. En segundo lugar, y relacionado con esto, la Escritura es nuestra máxima autoridad porque es infalible e inerrante. Es infalible e inerrante. Cualquier otra autoridad fuera de Dios, cualquier otra autoridad fuera de su palabra puede errar, puede equivocarse en algún u otro sentido o puede mentir, pero no sucede así con Dios y con su palabra. Si Dios es el autor final, el autor de las Escrituras, y si Él es omnisciente y si Él es santo, entonces podemos estar seguros de que su palabra es completamente verdad, que su palabra es completamente sin error y que realmente cumplirá el propósito para el cual Dios nos la dio, que es la salvación de nuestras almas y poderlo glorificar con nuestras vidas. Y es que, hermanos, si nos ponemos a pensar, cuando estamos hablando del contenido de las Escrituras nos hablan de nuestra salvación, de nuestro destino eterno. No es algo menor. Y como dijo el teólogo Herman Bavinck, no podemos estar satisfechos con menos que con la autoridad divina cuando se trata de un tema tan importante como nuestra salvación, como nuestro destino eterno. Necesitamos una autoridad infalible, una autoridad inerrante, como lo es la palabra de Dios. Solo con una autoridad así podemos tener
un consuelo y una certeza de lo que Dios ha hecho para salvarnos y para que podamos honrarlo con nuestras vidas. Solo con esta autoridad suprema podemos tener este consuelo de parte de Dios, tanto en la vida como en la muerte. Así que la Biblia es nuestra autoridad suprema porque Dios es su autor, porque la Escritura es infalible, es inerrante, es decir, no tiene errores, no puede fallar, no puede equivocarse, no se equivoca. Pero en tercer lugar, porque Dios mismo en su palabra nos dirige a las mismas Escrituras para que las recibamos, las escuchemos con sumisión y reconociendo esa autoridad que tiene sobre nuestras vidas. Y me gustaría aquí citar solamente 3 textos. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice en Isaías 18:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces el profeta exhorta al pueblo a que corrobore las enseñanzas que está recibiendo con la ley y el testimonio, con las escrituras que ellos tenían. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también continuamente apelaba a las escrituras en todos los debates, en todas las controversias y en sus predicaciones que tenía tanto con judíos como con gentiles. Y podemos ver ejemplo de esto en Hechos 28:23. Hechos 28:23 dice acerca de Pablo, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Y fíjense ahí como dice, tanto por la ley como por los profetas. Así que Pablo recurría, en su caso, al Antiguo Testamento para predicar acerca del Evangelio, para predicar acerca del Señor Jesús. Pero finalmente quisiera que vayamos a Mateo 15, porque allí vemos cómo el Señor Jesús reconocía la autoridad que tienen las Escrituras y cómo las Escrituras tienen una mayor autoridad que cualquier enseñanza o tradición de los hombres. Mateo 15, versículos 1 al 9. Dice allí, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vemos aquí cómo el Señor Jesús pone particularmente ese mandamiento, el 5º mandamiento de honrar al padre y a la madre, con esa autoridad de parte de Dios y subordina cualquier tradición, cualquier enseñanza que los fariseos o escribas pudieron haber enseñado en ese tiempo. Aparte de, como bien les dijo el Señor Jesús, con ese tipo de enseñanzas ellos estaban invalidando el mandamiento de Dios, estaban poniendo mandamientos de hombres por encima de la propia ley que Dios había dado en el Sinaí. Así que vemos allí como el Señor Jesús también tenía en alta estima, reconocía esta autoridad de las Escrituras como de parte de Dios y por encima de cualquier doctrina o tradición humana. Si el Señor Jesús lo hizo, si los apóstoles
reconocieron esta autoridad. Incluso el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. ¿No deberíamos también nosotros seguir su ejemplo y reconocer y someternos a la suprema autoridad de la palabra de Dios? Y bueno, hermanos, vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas de este principio de sola escritura. En primer lugar, reconocer el principio de solo la escritura nos ayuda tanto de manera personal como colectivamente como iglesia a no desviarnos del evangelio y de la voluntad de Dios. Siempre debemos de tener como nuestra máxima autoridad la palabra de Dios, someternos a ella. La enseñanza de este púlpito y de esta iglesia siempre debe estar sometida a la palabra de Dios, siempre debe ser conforme a las Escrituras. Me acordaba, ahora que he tenido la oportunidad de visitar la iglesia bautista reformada en Cuauhtémoc, Chihuahua, el pastor frecuentemente le dice a la congregación: no tienen que creerme a mí, no tienen que creerme lo que yo les digo, tienen que ver que lo que digo está en la palabra de Dios. Y frecuentemente, al menos las veces que yo lo he visitado allí, lo dice unas 2 veces, yo creo al menos. No me crean a mí, véanlo en la palabra de Dios. Y es algo que debemos de recordar, hermanos, debemos de corroborar que lo que recibimos esté en la palabra de Dios, en las Escrituras. Esto no quiere decir que entonces vamos a sentarnos aquí de una manera como críticos de predicación, con recelo al recibir la enseñanza de los pastores, de los maestros que podamos escuchar, ya sea aquí o quizás en otra iglesia o incluso en el internet. Todos esos pastores, maestros que enseñan la palabra de Dios son dones que Dios nos ha dado para nuestro bien, para nuestra edificación. Pero el principio de sola escritura nos recuerda que siempre debemos de estar atentos de que esa enseñanza que escuchamos sea conforme a la palabra de Dios, esté sometida a las Escrituras. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, sabemos que como reformados valoramos los credos históricos, valoramos las confesiones, los catecismos, valoramos también mucho material que se produce, muchos libros. Todo eso tiene un gran valor para nosotros, pero nuevamente debemos de recordar que ellos tienen este gran valor en tanto se conforman a la Escritura. Sí, los credos, las confesiones son autoridades en un sentido para nosotros de lo que creemos, pero no son la autoridad máxima, no son la autoridad final, sino que son autoridades subordinadas a las Escrituras. Y si hay algo que en esos credos, confesiones, material, etcétera, se desvía de la palabra de Dios, entonces deberíamos de rechazarlos. Si no es así y se conforme a las Escrituras, son excelentes herramientas para nosotros. En tercer lugar, este principio de sola escritura también nos recuerda que debemos de escudriñar cada uno de nosotros, hermanos, las Escrituras para no dejarnos desviar por cualquier idea, por cualquier doctrina, por muy popular o de moda que esté. Cada uno de nosotros debemos de conocer la palabra infalible de Dios y ella nos promete que puede hacer sabio incluso al sencillo. Y todos yo creo que podemos reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios, que no somos sabios por nosotros mismos, somos esos sencillos de los que habla la Biblia y que necesitamos la sabiduría de la Escritura. Y Dios nos promete que Él nos puede hacer sabios. Y mucho menos, hermanos, deberíamos de confiar en sueños, ni de nosotros ni de otros que nos digan lo que debemos o no de hacer, o palabras proféticas, visiones supuestamente de parte de Dios. Creo que todos sabemos aquí que la falsedad de todo eso. Debemos de estar bien anclados en las Escrituras para no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Y finalmente, hermanos, la sola Escritura nos recuerda de la reverencia y atención y el hambre con que debemos recibir la palabra de Dios predicada. Y aquí me gustaría citar
dos pasajes. El primero está en Primera de Tesalonicenses 2:13, que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vemos allí cómo estos tesalonicenses recibieron la predicación como lo que era la palabra de Dios. Y un pasaje similar está en Hechos capítulo 17, versículo 11, donde nos habla de aquellos hombres de la ciudad de Berea. Hechos 17:11 nos dice que estos hombres de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos allí cómo se exalta la nobleza de los bereanos, de los de Berea, por dos razones. En primer lugar, porque ellos recibieron la palabra con solicitud, estaban muy atentos, estaban prestos para escuchar lo que decía Pablo, y junto con esta gran atención que tenían a Pablo, lo corroboraban con las Escrituras para ver que lo que decía Pablo era completamente verdad, que era conforme a la palabra infalible de Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude hoy, que el Señor nos ayude cada día a ser como estos hombres de Berea, a estar bien atentos siempre a la palabra de Dios, a corroborarlo con la Escritura, para que entonces podamos creerlo con todo nuestro corazón y podamos obedecerlo con nuestras vidas. Así que, hermanos, si hoy les preguntara, ¿cuál es tu autoridad final y suprema respecto a lo que debes creer y obedecer para glorificar a Dios? ¿Qué deberías responder? Solo la Escritura, sola Escritura. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga hoy con su palabra que recibiremos en el culto de adoración en unos minutos. Amén. Bueno, entonces en unos minutos comenzamos el culto de adoración y les pedimos también que puedan guardar en la medida de lo posible el orden y la solemnidad para estar preparados para recibir la palabra de Dios como estos hombres de Berea, con toda atención.